Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Invitados especiales: Pastores Henry Castillo y Mabel Silva. Pastores Danilo y Carmen Lilia Montes de Oca. Pastores Jorge y Marlene Rey. Doctores David y Carolina Cote. Misión Cristiana Veracá, porque con Dios todo puede cambiar. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Invitados especiales: Pastores Henry Castillo y Mabel Silva. Pastores Danilo y Carmen Lilia Montes de Oca. Pastores Jorge y Marlene Rey. Doctores David y Carolina Cote. Misión Cristiana Veracá, porque con Dios todo puede cambiar. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Invitados especiales: Pastores Henry Castillo y Mabel Silva. Pastores Danilo y Carmen Lilia Montes de Oca. Pastores Jorge y Marlene Rey. Doctores David y Carolina Cote. Misión Cristiana Veracá, porque con Dios todo puede cambiar. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Invitados especiales: Pastores Henry Castillo y Mabel Silva. Pastores Danilo y Carmen Lilia Montes de Oca. Pastores Jorge y Marlene Rey. Doctores David y Carolina Cote. Misión Cristiana Veracá, porque con Dios todo puede cambiar. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Invitados especiales: Pastores Henry Castillo y Mabel Silva. Pastores Danilo y Carmen Lilia Montes de Oca. Pastores Jorge y Marlene Rey. Doctores David y Carolina Cote. Misión Cristiana Veracá, porque con Dios todo puede cambiar. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Invitados especiales: Pastores Henry Castillo y Mabel Silva. Pastores Danilo y Carmen Lilia Montes de Oca. Pastores Jorge y Marlene Rey. Doctores David y Carolina Cote. Misión Cristiana Veracá, porque con Dios todo puede cambiar. Convención Jesus Hope 2022. Dolor temporal. Iglesia, Dios los bendiga. Qué hermoso privilegio es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos podemos darle la gloria a Dios por ese hermoso privilegio que nos da de congregarnos y alabarle? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos decimos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Pastor Henry Castillo, la pastora Mabel Silva, son una bendición para nosotros, es una bendición para la ciudad de Bogotá. Dios ha usado a Veraca como un lugar de bendición para la ciudad de Bogotá. Ha puesto a Veraca como punta de lanza en la ciudad y ha puesto a Veraca como ejemplo de toda la ciudad. Cuando se cerraron las iglesias y se dijo que no se podían abrir las iglesias,
se abrió una puerta pequeñita, y era que las autoridades civiles de Colombia permitían hacer los cultos al aire libre. ¿Y saben quién fue el ejemplo de todas las iglesias de la nación? La Misión Cristiana Veracá. Dios los bendiga por dejarse usar. Gracias por este privilegio. Y hoy tengo también el hermoso privilegio de venir con mi esposa, mi amada esposa Carolina, que le pido que nos salude el día de hoy. Iglesia, Dios los bendiga, buenos días para todos. Es un privilegio y un honor estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra, compartiendo este espacio tan hermoso. Pastores, Dios los bendiga, muchas gracias, es un privilegio realmente, y qué lugar tan precioso, los felicito, Dios ha sido muy bueno. Iglesia, muchas gracias, Dios los bendiga, los dejo con mi esposo. Gloria a Dios. Y también vengo con mi amada suegra. Yo amo a mi suegra porque es la excepción a la regla. Y que nos acompaña también con mi hija Ana María, que tiene 5 meses y que está ahí con nosotros. Dios los bendiga, muchas gracias. ¿Por qué no vamos a la palabra? Amén. ¿Por qué no inclina su rostro en un momento y vamos a orar? Y vamos a decir: Señor Jesucristo, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por el mover del Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por tu bendita y poderosa palabra que trae cambio, trae renovación, trae iluminación, trae dirección, Padre. Hoy pedimos que tú nos hables a través de tu bendita palabra. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que no sean mis conceptos, no sea mi carne, Señor, sino que sea la bendita y la poderosa palabra de Dios, Señor, siendo impartida a tu pueblo, Señor, porque tú tienes promesa para los que amamos y escudriñamos tu palabra. Te damos las gracias y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Tome asiento, por favor, y voy a hablar un tema que Dios ha traído a mi corazón. Quiero hablarles acerca de la actitud correcta frente a la prueba. El pastor Henry me comentó hablar acerca del dolor temporal, y voy a hablar un poco acerca de ello. Y voy a compartir un poco de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, y más adelante lo voy a hacer. Pero vayamos a la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Yo lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente, y usted lo puede leer ahí en su versión. Y dice la Biblia: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Diga conmigo: pequeñas. Y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Mira al que está a tu lado: ten la actitud correcta en medio de la prueba. Y te digo que tengas la actitud correcta en medio de la prueba, porque te quiero decir que las pruebas hacen parte de la vida. Las pruebas hacen parte de la vida. Incluso las pruebas hacen parte de la vida cristiana. Con Cristo tenemos poder para vencer. Es maravilloso. Pero también la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque nuestro poderoso Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Las pruebas hacen parte de la vida. Incluso los cristianos tenemos pruebas, pasamos por pruebas. Yo quiero decirte que si el mismo Cristo y si los mismos apóstoles pasaron por pruebas, por aflicciones, nosotros también tendremos que pasar por pruebas, porque las pruebas hacen parte de la vida. Pero también tenemos que ver acerca de los orígenes de las pruebas que han venido a nuestras vidas. Hay pruebas que vienen a nuestra vida por causa nuestra. Nadie nos la puso, no nos la ganamos. Nuestras consecuencias han producido pruebas. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa con ello?
eso cosechará. Hay circunstancias, hay dificultades, hay pruebas, hay aflicciones que vienen a causa de nosotros. Hay pruebas que vienen a causa del pecado, pero a veces también hay pruebas que vienen a causa de la imprudencia. O hay pruebas que vienen a causa de la falta de sabiduría. Hay pruebas que han venido a nosotros a causa de no consultarle al Señor, de no consultarle a Dios qué es lo que quiere para nosotros. Los que somos casados, ¿aquí les ha pasado alguna vez cuando la esposa les da un codazo y les dice, se lo dije? ¿Cierto? Hay pruebas que vienen a causa de nosotros, pero también hay otras pruebas que vienen a causa de Satanás. La Biblia nos enseña que Satanás es el adversario de nuestra alma. La Biblia nos enseña que Satanás está como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. Hay pruebas que vienen a causa de Satanás, porque Satanás, quiero decirte que Satanás está buscando nuestra destrucción. Y hay pruebas y dificultades, adversidades, luchas, dolor que viene a causa de Satanás. Pero también hay problemas, circunstancias que vienen a causa de otros sobre nuestra vida. Por eso es muy importante cuando la Biblia nos habla acerca del yugo desigual, y no solo el yugo desigual como pareja, sino por ejemplo un yugo desigual en los negocios, por ejemplo un yugo desigual en la amistad. Hay personas que el Señor nos habla de que debemos amar a todos, pero hay personas con las cuales nosotros no debemos tener intimidad, en amistad me refiero, porque son personas que nos pueden llevar a perdición, son personas que nos pueden llevar a desenfoque, son personas que nos pueden distraer del propósito de Dios. Y muchas veces hay pruebas que vienen a causa de personas que son utilizadas por Satanás para desviarnos, para destruirnos, para desenfocarnos. Pero también quiero decirles que hay pruebas, circunstancias que vienen de parte de Dios. Qué tremendo eso. Sí, hay pruebas que vienen de parte de Dios. Y usted podrá decir en esta mañana, pero ¿cómo es eso si es que Dios es amor? Pues el amor de Dios es tan grande que muchas veces utiliza las pruebas para acercarnos y, como dice la Biblia, para atraernos con sus lazos de amor. Entonces debemos entender que hay pruebas en la vida y que es probable que pasaremos por pruebas, pero como dice la palabra de Dios, que cuando pasemos por las aguas no nos anegaremos, y cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante tener en cuenta que uno de los elementos que tiene la prueba es el dolor. Diga conmigo, dolor. Las pruebas causan dolor. Uno de los elementos que trae las pruebas es el dolor. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del dolor. Una tribulación momentánea, otra versión dice una aflicción. Es dolor, es aflicción, es prueba. Y el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que le predicó a todo el mundo conocido, está hablando que tendremos pruebas, tendremos dolor. Pero hay algo muy importante, y es que dice que estas aflicciones son momentáneas, son temporales, son efímeras, comparados con el mayor peso de gloria que Dios quiere manifestar sobre su pueblo. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y fíjese usted que cuando Pablo habló de las pruebas, él no estaba pasando cualquier cosita. Fíjese que el apóstol Pablo sufrió grandes dolores, sufrió enfermedad, sufrió calumnias, sufrió persecuciones, sufrió lapidaciones, sufrió peligros de muerte, sufrió naufragios, sufrió ataques de bestias. La Biblia relata por allá en Hechos capítulo 27, si no estoy mal, acerca de una víbora que ataca a Pablo.
dificultades económicas ejerciendo el ministerio, tuvo que ejercer su habilidad, su capacidad para construir, para hacer, para retomar o tomar recursos para ejercer el don del ministerio o el ejercicio del ministerio. Pablo es un hombre probado y comprobado en las pruebas. Y cuando Pablo dice esto, lo dice sabiendo, creyendo y poniendo la mirada en el Señor Jesucristo, de que tendremos aflicciones, pero esas aflicciones y esas pruebas son momentáneas y no se comparan con el peso de gloria que Dios quiere manifestar sobre cada uno de nosotros. Tengo el privilegio de compartir aquí en la Misión Cristiana Veracá. Es un gran privilegio, pastor, gracias. Gracias por permitirme predicar la palabra a todos ustedes. Pero quiero decirles que si estoy hablando de este tema, es porque también he sido probado por el fuego de la aflicción. Hace 4 años, Dios me permitió pasar por una prueba muy dolorosa. Hace 4 años, un poco más de 4 años, llevaba 1 mes y medio casado con mi primera esposa. Y a ella, a mi esposa, estábamos de luna de miel, no nos habíamos ido ni siquiera de luna de miel aún. Y entonces ella, unos días antes de la historia que les voy a contar, empezó a tener sudores, sudaba mucho y se sentía asfixiada. Una mujer de 26 años de edad. Y entonces a mí se me hacía muy raro y yo le decía que si íbamos al médico. Ella, pues, una mujer muy fuerte de 26 años de edad, imagínense usted eso, sudaba frío, llegaba muy asfixiada del trabajo. Me dijo, no, tranquilo, eso es de pronto que estoy enferma, me voy a acostar, así. Pasaron 2 días después de eso que le dije fuéramos al médico. Nos despedimos. Pasó algo que me llamó la atención y aún me llama la atención. Yo tenía una reunión por mi trabajo y entonces me despedí de ella. Pero por cosas del momento fui a un lugar, me volví a despedir de ella. Y no nos volvimos a ver. A las 6 de la tarde me llaman. Me llama un señor cerca donde estaba a decirme que mi esposa estaba en el piso, había perdido el conocimiento y estaba convulsionando. A mí se me había descargado el celular, entonces llamaron primero al papá de ella. Cuando yo llegué al lugar, el papá ya la había recogido y la había llevado muy cerca donde nosotros vivimos, que es la clínica Partenón. ¿Cuántos la conocen? Y entonces, cuando yo llegué a la clínica, el papá estaba llegando, la baja. Y cuando yo la veo, había perdido totalmente el conocimiento, estaba absolutamente desgonzada. Ya estaba sin signos vitales. Entró inmediatamente a reanimación, intentaron reanimarla por 4 horas. Y en ese momento muchos hermanos llegaron y orábamos que el Señor obrara. Y entonces ella era reanimada, escuchen esto, y duraba 40 segundos latiendo el corazón y volvía a entrar en paro cardíaco. E intentaba nuevamente reanimarla y volvía y empezaba a latir el corazón, una mujer muy fuerte, pero pasaban unos segundos y volvía, entraba en paro cardíaco. Y así se fueron yendo hasta un punto en el cual los médicos nos dijeron, ya no podemos hacer nada. Ella lleva más de 4 horas sin recibir oxigenación, es decir, que en el mejor de los casos, si ella sobrevive, pues va a tener una muerte cerebral. Y pues estamos intentando y no la podemos reanimar. Hasta que llegó un punto que los padres tomaron la decisión de no seguir en ese tema de reanimación y falleció. Llevaba casado 1 mes y medio. ¿Y quiere que les diga algo? Dios me había hablado que me casara con ella. Y viene cuánto cuestionamiento viene. Eso afectó a mucha gente. Le dolió a mucha gente. Y quiero decirles que pasé por esa prueba. Y cuando uno pasa en una prueba como esas, surge algo y es una pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó una cosa como esas? Algo tan tremendo. Yo soy un hijo de un pastor. Me he criado en la iglesia durante toda la vida. Los cristianos tendemos a ser fuertes, a creer que tenemos respuestas para todo.
pero hay momentos en los cuales nuestra misma fe es probada por el fuego. Y eso fue lo que viví y lo que sucedió. Y ya les voy a seguir contando, pero lo que les quiero decir es que el apóstol Pablo, aquí en este texto, el apóstol Pablo sabía de lo que hablaba. El apóstol Pablo decía que esas pruebas momentáneas no se compararían al mayor peso de gloria que sobre nosotros ha de manifestarse para la gloria del Señor, la honra del Señor. Quiero decirte algo, que cuando estemos en las pruebas, cuando estemos en esa prueba, quiero contarte algo que viví, pero quiero decirlo a la luz de la palabra, porque no quiero predicar lo que yo he vivido, sino lo que dice la palabra de Dios. Cuando estemos en esa prueba, cuando estés en la prueba, en la dificultad, tal vez muchos que están aquí, como nos contaban nuestros hermanos y que Dios les habló de una manera contundente, están pasando por una prueba económica difícil. Este país está viviendo una crisis económica sin precedentes. Y no solo este país, sino todas las naciones de la tierra estamos en una crisis sin precedentes. En los últimos 100 años no hemos vivido un evento tan complejo como la pandemia que vivimos. Somos una generación que hemos vivido un proceso muy complejo. Esto ha generado destrucción de empleos, destrucción de empresas, ha generado suicidio en otros, ha generado inestabilidad política y económica. Es muy probable que muchos de nosotros estemos pasando pruebas, dificultades. Algunos han pasado por una unidad de cuidados intensivos. Otros están pasando por duelos de familiares que perdieron y que tal vez no tuvieron la posibilidad de ni siquiera verlos, porque llegó un momento en el cual la persona salía de la casa, lo llevaban a la clínica, observaban sus niveles de saturación de oxígeno, los recluían en una unidad de cuidados intensivos y ya los entregaban muertos. Y es más, ni siquiera los dejaban ver, porque había un riesgo de contagio. Hay personas que están viviendo duelos sin resolver, porque ni siquiera tuvieron posibilidad de ver a su familiar fallecido. Hay otros que vieron destruida su empresa. Hemos visto dificultad, hemos visto dolor, hemos visto aflicción, pero la palabra nos da esperanza y dice que vendrá un mayor peso de gloria sobre nosotros. Y cuando estemos en esa prueba, cuando estemos en esa aflicción, cuando estemos en esa dificultad, recuerda, tú y yo debemos recordar que somos hijos con promesa. Misión Cristiana Ver Acá, eres una iglesia, eres un pueblo con promesa. Dice la Biblia, cuando estés en pruebas, recuerda las promesas que Dios te ha dado. Dice la palabra de Dios, estando persuadidos de esto, que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros lo que esperáis. La palabra es una palabra con promesa. Aférrate a la promesa de la bendita palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, no temas porque yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios, no temas porque yo estaré con ustedes. Solo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes porque yo, el Señor, estaré ¿qué? Contigo. Cuando estemos en las pruebas, recordemos que somos un pueblo con promesa. ¿Y sabe, quiere que le diga? Quiero decirles que cuando mi esposa falleció, mi primera esposa falleció, pasó todo sobre mi vida. Y no le puedo mentir aquí delante de Dios, delante de los pastores, delante de la palabra. Incluso tuve pensamientos de suicidio, porque sentía frustrada mi vida. Pero ¿saben qué me levantó? La bendita y la poderosa palabra de Dios que trae promesa. Me levantó esa palabra que dice, has puesto eternidad en medio del corazón de los hombres, si que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Esa promesa me sació, esa palabra de eternidad me sació. Pero debemos recordar que somos ese pueblo de promesa. El tiempo de prueba se puede pasar, se puede superar, se puede avanzar
cuando nosotros entendemos que somos un pueblo de promesa. Dile al que está a tu lado: somos un pueblo de promesa. Y Dios cumplirá su propósito eterno en nosotros. Él ha puesto una promesa. Pero también observo a la luz de la palabra de Dios que somos un pueblo con destino. Diga conmigo: somos un pueblo con destino. Somos un pueblo con propósito. Pero a su vez somos un pueblo ¿con qué? Con destino. Dios ha trazado un destino para nosotros. Dice la Biblia que lo ha trazado antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 10 en adelante. Dice la Biblia en la Reina Valera del 60, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Anduviésemos en ella. Cuando tú sabes que eres un hombre, eres una mujer y somos un pueblo con destino, con propósito, podemos pasar las pruebas, podemos pasar la lucha. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mirada no está puesta en la prueba. Muchas veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hacemos de la prueba como si fuera Dios. Hacemos Dios de la prueba y nos rendimos a la prueba y nos humillamos a la prueba y casi que le hacemos un ídolo a la prueba. Pero cuando tú y yo sabemos que hay un propósito y que hay un destino, no importa la prueba, porque cumpliremos el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Y quiero decirles, iglesia, con el permiso de los pastores, que ustedes son un ejemplo y que nos enseñan, nos dan cátedra de lo que es un pueblo que tiene un destino, que tiene un propósito y no se deja milanar por las pruebas. Dios me ha dado el privilegio de conocerles hace 10 años y durante estos 10 años me ha tocado acompañarles en ese proceso. Cuando allá cerca al humedal del Jaboque los vecinos no dejaron continuar la obra del Señor, la predicación del evangelio, y Dios puso en el corazón de esta pareja bendecida por Dios el permanecer, y las pruebas no los han amilanado, las pruebas no los han detenido, porque ustedes saben cuál es el destino y cuál es el propósito que Dios ha traído a la misión cristiana Veracá. Dios los bendiga. Las pruebas no nos detienen porque tenemos un destino. Somos un pueblo con destino. Número 3, cuando estemos en la prueba, ten la actitud correcta y observa, oye, o en conclusión, no ignores las señales. Recuerda, somos un pueblo con promesa. Número 2, somos un pueblo con destino. Pero cuando pasemos en las pruebas, no ignoremos las señales que Dios nos ha entregado. En la tormenta Dios te dará señales. En la prueba Dios te dará señales. Y esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 23, versículos 20 al 26. En la Nueva Versión Internacional lo voy a leer, Hechos capítulo 23, versículo 20. Dice la Biblia en el versículo 20, Hechos capítulo 23, dice: los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 21, no se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda de su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. Y el versículo 23 dice: entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea
esta noche a las 9 y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Amén. Pablo está ejerciendo su ministerio, está ejerciendo su ministerio misionero, está en sus viajes, pero llega un momento que tiene que volver a Jerusalén. No es recibido en un lugar y es vuelto a Jerusalén, y en Jerusalén enfrenta la persecución de los judíos. Es enfrentado al Sanedrín, pero a su vez muchos de los que estaban en Jerusalén buscaban su muerte y estaban planeando su muerte. ¿Usted cree que Pablo estaba pasando por una prueba en este momento o no? El mismo que escribía de las aflicciones momentáneas, temporales, en este momento está pasando un peligro de muerte. Está pasando por una conspiración para ser matado. Y entonces Dios usa a un joven, dice la Biblia, a un joven. Y mirando otros textos bíblicos nos damos cuenta que ese joven es hijo de una de las hermanas de Pablo. Y miramos que es enviado por su hermana para alimentar a Pablo. Y entonces en el transcurso que se acerca a donde está Pablo, el joven escucha, se da cuenta. Los judíos no lo reconocen y se da cuenta que hay una conspiración para matar a Pablo. Y entonces le cuenta a Pablo y Pablo lo envía para que hable con el tribuno. Y este joven es usado por Dios para comentarle al tribuno. Y cuando este joven le cuenta al tribuno, Dios toca el corazón del tribuno y Dios utiliza al tribuno para sacar a Pablo de Jerusalén. Esas son señales de la mano poderosa de nuestro Dios. Así no tengamos recursos para el transporte, el tribuno romano te transportará, porque Dios ha establecido una señal sobre ti. Hay señales milagrosas. ¿Saben? Yo conozco una señal poderosa en ustedes y se lo pregunto constantemente al pastor Mario, que está aquí, y se lo pregunté ahorita precisamente porque iba a hablar de eso. Y es que el pastor Mario me cuenta que ustedes han estado en estas carpas durante muchos años y nunca en un culto ha llovido, o antes o después, pero en el momento del culto no ha llovido. ¿Saben por qué? Porque es una señal maravillosa que la gloria de Dios está en la misión cristiana. Ver acá, no podemos ignorar las señales de las pruebas. Aunque pases por el fuego, ese fuego no te quemará, las aguas no te anegarán. Yo quiero contar un testimonio para la gloria de Dios. Hace 2 meses iba en un viaje. El pastor Henry lo dice. Yo fui candidato a la Cámara de Representantes. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Gracias, Iglesia Veracá, por su apoyo. Se logró una excelente votación. Gracias, pastor Henry. Gracias, pastor Amabel. Gracias, Iglesia. Logramos 33,000 votos. Yo creo que eso es una señal de Dios. No se logró el objetivo por circunstancias ajenas a nosotros, pero esa votación nos hubiera permitido lograr la curul en 5 partidos diferentes. Pero eso no es lo que les quiero contar. Lo que les quiero contar es que en ese trabajo que estábamos haciendo, un pastor de la ciudad de Bogotá tenía un retiro con todos sus pastores nacionales en un municipio de Boyacá. Se me olvidó el nombre en este momento. Y entonces nos había dicho que fuéramos con la candidata al Senado para que nos iba a presentar a los pastores. Y nos tocaba viajar de Bogotá no me acuerdo, a Parapaipa, Boyacá. Mire, si la ayuda idónea colabora. Y entonces íbamos en el vehículo a la altura de Chocontá. Y yo tengo que reconocerles, iba más o menos a 90 kilómetros por hora. Y entonces en ese momento me cuentan que eso pasa mucho en la vía Tunja. Un camión sale de Chocontá al frente del ferrocarril o de la estación del ferrocarril, no sé si ustedes lo conocen, exactamente al frente. Y el hombre sale a la carretera desde el pueblo y ni siquiera se tira al carril lento, sino que inmediatamente se tira al carril rápido y empieza a andar despacio, o va despacio, mejor dicho. Y entonces yo intento frenar, y el carro pues no me respondió. Y pensaba como dar un giro, a ver si lo lograba esquivar, pero iba muy rápido y dije, de pronto se me voltea este carro. Y termino golpeando de frente contra el camión.
Y entonces fue un choque súper fuerte. Yo la verdad que lo viví, pues la verdad tengo que reconocerlo y tengo que ser honesto que no lo vi como tan grave. Y entonces, pero cuando nos bajamos, porque quedamos ilesos para la gloria de Dios, cuando vimos ese carro estaba totalmente destruido. Los que han visto las fotografías dicen, ahí tuvo que haberse muerto alguien. Todo el mundo dice, Dios los guardó, es porque tiene un propósito con ustedes. Dicen, ¿saben qué es eso? Son las señales que Dios muestra. Y aquí no quiero justificar la imprudencia, ni más faltaba. Es probable que yo tengo que reconocer que iba un poco rápido, o iba rápido. Pero yo quiero decirles que para la gloria de Dios, Dios nos guardó milagrosamente y no tuvimos ni un solo rasguño para la gloria de Dios. Ese carro quedó en pérdida total, pero son las señales donde Dios nos está mostrando que Él está con nosotros hasta el fin del mundo para su gloria. Él está con nosotros y hoy lo bendecimos. Hoy lo bendecimos. Otro elemento importante que debemos tener en la prueba, al tener una actitud correcta en la prueba, es tener ánimo. Dígale al que está a su lado, tenga ánimo. Ánimo, Dios está con usted. Ánimo. Porque cuando pasamos por pruebas, puede venir el temor. Y sabe, una de las consecuencias naturales, viene el desánimo, y otro elemento que tiene el desánimo es el temor. Y una de las características naturales del temor es que produce parálisis. Muchos han abandonado esa carrera universitaria porque se desanimaron. Y a causa del desánimo vino ¿qué? Temor. Otros dejaron el ministerio. Otros dijeron, no, es que yo soy tímido, ¿cierto? Pronto, como dijo Moisés, no soy bueno para el habla. ¿Por qué no mandan a mi hermana o a mi hermano? Y a causa del desánimo y del temor abandonaron el ministerio. Otros estaban haciendo un emprendimiento y muy probablemente pasó un tiempo y no vieron resultado y se desanimaron. Y el desánimo tuvo ¿qué? ¿Trajo qué? Parálisis. Trajo temor. Pero uno de los elementos importantes es tener ¿qué? Ánimo. Usted no se ha dado cuenta que cuando hay personas, gracias a Dios nos ha guardado y los ha guardado a ustedes, pero hay personas que están viviendo, por ejemplo, una enfermedad terminal. Y yo he visto gente que Dios los ha llenado de su espíritu y tienen ánimo y Dios los saca adelante. Pero he visto otros que se han desanimado y ese desánimo que ha producido. Mire, lo vimos en la pandemia, tanto temor, tanta cosa que se vio, las noticias, muertes, todo ese temor bajaba las defensas de las personas. Por eso nosotros debemos tener ánimo en la prueba. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros, vinieron las críticas, vinieron las burlas, vino la conspiración y muchos se desmoralizaron y pararon la obra, se paralizaron. Pero también observamos allá en Mateo capítulo 9 versículo 22, cuando nos habla de la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que cuando esta mujer se presentó al Señor, porque la Biblia dice que esta mujer quería tocar el borde del manto del Señor, pero recuerde que según las normas de los judíos establecidas en el Levítico, la mujer con flujo de sangre era ceremonialmente ¿qué? Impura. No se podía acercar, pero ella, su fe fue la que le salvó. Y entonces tocó el manto del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo expresa y dice, alguien me ha tocado. Y sus discípulos le dicen, maestro, hay multitudes que te siguen, que te acompañan. Y tú dices que alguien te ha tocado. Y él manifiesta nuevamente, alguien me ha tocado. Y esta mujer confrontada se presenta delante de Jesús y dice, yo te he tocado. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Jesús le dio ánimo a la mujer.
Jesús no era el que desanimaba a la gente, sino que los animaba. Y aquí vemos ese ejemplo. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y hoy te dice el Señor Jesús, ten ánimo, pasarás esa prueba y sobre ti vendrá un mayor peso de gloria de nuestro Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Cuando tú estés pasando por la prueba, debes tener ánimo, ten ánimo. Y cuando yo esté pasando por la prueba, debo tener ánimo. Y yo los invito a que se animen las parejas, los esposos. Díganle a su esposa ahí, ten ánimo. Dios cumplirá su propósito en ti. Dile a tu padre, a tu hijo, ten ánimo. Dios cumplirá ese propósito en ti. Pero también mientras estamos en la prueba, debemos entender y debemos tener la actitud correcta, porque también Dios usa las pruebas como preparación para cada uno de nosotros. Debemos entender que la prueba trae ¿qué? Preparación. Mire, esta pandemia, que ha sido una prueba muy compleja, ¿cierto que sí? Nos ha llevado ¿a qué? A prepararnos. Bueno, yo le doy la gloria a Dios por ustedes. Ustedes, por ejemplo, transmitían antes de la pandemia, pero muchas iglesias no lo hacían. ¿Y qué les ha tocado hacer? Transmitir, prepararse, ¿cierto? O Pastor Henry, ¿cómo se sentía usted cuando le tocaba predicarle a una cámara nomás? Mejor dicho, ni un grillo sonaba. Y entonces el Pastor Henry, lleno del Espíritu Santo, y ¿cuántos dicen amén? Y pues no había nadie, pues nadie decía amén. La pastora Mabel y el grupo de alabanza diciendo amén. Son procesos que Dios permite para prepararnos. Pero ¿cuántos podemos decir hoy que tenemos discípulos en diferentes naciones de la tierra? Que podemos hacer los discipulados por Zoom, que podemos optimizar los tiempos. ¿Sabes por qué? Porque podemos ver la pandemia como un gran problema, pero también podemos ver la pandemia como un proceso en el cual Dios ¿qué? Nos preparó. Dios utiliza las pruebas como preparación. Y en esto quiero recordar la vida de José. ¿Cuántos recuerdan a José? Dios preparó a José. Dios tenía un propósito con José. Dios quería cumplir un propósito con José. Ya les voy a hablar acerca del propósito. Pero Dios quería formar a José. Y Dios tuvo que probar a José, o tuvo que pasar por la prueba a José. ¿Sabes por qué? Porque José era un hombre orgulloso. Hay un texto, creo que no lo anoté acá, pero hay un texto, creo que es en Génesis capítulo 37. Y ese texto relata un momento de la vida de José donde José ya había sido procesado, donde había pasado por pruebas, es decir, ya había sido esclavo, ya iba para la cárcel. Y es ese texto en el cual él está confrontado con la mujer de Potifar. Y en ese texto observamos a José, aun aunque ya había pasado por un proceso, y empieza, voy a parafrasear, no lo tengo acá textualmente, pero básicamente José, cuando es abordado por la esposa de Potifar, y cuando esta mujer quiere tener intimidad con él y que él se niega, dice: ¿cómo voy a hacer este grande mal? Y mi amo me ha puesto todo bajo mi administración, segundo yo, y no me ha negado nada, y yo le he servido. Bueno, ahí sí estoy especulando. Y a lo último dice, y pecaría contra Dios. Si usted lo lee, son 2 versículos, dijo como 5 veces yo. Y después de esos 5 veces yo, ahí sí dijo, y pecaría contra Dios. Y al que está a su lado, José necesitaba proceso, como muy probablemente yo necesito proceso. Y fíjese usted que cuando ve ese texto, ya había un procesito, porque la Biblia nos enseña que José, escuche esto, Dios le reveló, le mostraban sueños, y dice la Biblia que las estrellas del cielo se inclinaban, y el sol y la luna se inclinaban ante él. Y entonces José cometía a veces un error, le contaba a otros. A veces uno no debe contarle a otros lo que Dios le ha hablado, que la gente se va a burlar o no va a creer. Y entonces
llegó un momento que hasta el padre de José se molestó. ¿Qué es lo que estás diciendo tu hijo? Que tu padre, tu madre y tus hermanos se inclinarán ante ti. Pero eran sueños de Dios, eran promesas de Dios. Pero para llegar a esa promesa, José necesitaba ¿qué? Proceso. ¿Y sabe qué necesitaba? Preparación. ¿Entiende que la prueba es qué? Preparación. Y entonces José pasó, mire, hay algo tremendo esto. José era un hombre ordinario que Dios quería usar. La prueba produce que pasamos de ser hombres y mujeres ordinarios a ser hombres y mujeres extraordinarios. ¿Sabes por qué? Porque José en la cultura hebrea no tenía mucho valor. La Biblia dice que él era muy amado por su padre porque era uno de los hijos de la vejez. Pero la cultura imponía que el que tenía importancia, preponderancia, ¿era quién? El mayor. José era uno de los menores. No tenía mucha importancia, pero Dios quería usar ¿a quién? A José. Y José tuvo que pasar, escuche esto, de los sueños a la cisterna, porque lo que él soñaba provocaba envidia a sus hermanos. El amor de su padre hacia él provocaba ¿qué? La envidia de sus hermanos, y sus hermanos querían ¿qué? Matarlo. Pero por ahí uno de sus hermanos tuvo temor de Dios. Dijo, no lo maten, no lo maten. Tirémoslo a esa cisterna mientras decidimos qué va a pasar. Bueno, pasaron los mercaderes y entonces pasó de los sueños a la cisterna. Y después de la cisterna pasó ¿a qué? ¿A ser qué? Esclavo. Vendido como esclavo, pero se convirtió en un ¿qué? En un esclavo. Proceso, preparación. ¿Usted cree que nosotros soportaríamos un proceso como el de José? Difícilmente, ¿cierto? Pero después José pasó de la esclavitud a la cárcel. Y entonces el orgulloso José que acabamos de hablar podría haber dicho en la cárcel, oiga, hice las cosas bien y termino en la cárcel. Pues sí, pasó de la esclavitud ¿a qué? A la cárcel. Y después de la cárcel, pasó de la cárcel a interpretar sueños. Mire, en la prueba nosotros vemos la gloria de Dios. José interpretaba sobrenaturalmente sueños. Dice la Biblia que interpretó los sueños ¿de quién? Del copero y el qué. Pero fíjese usted que a pesar de que Dios obraba a través de José, José se mantenía en qué? En la prueba, en el proceso, en la preparación. Y entonces José pasó de interpretar sueños a una larga espera. ¿Sabes por qué? Porque los hombres son ingratos. El copero, ¿qué pasó con él? Se olvidó de José. ¿Sabes por qué? Porque así somos los seres humanos. Los seres humanos somos ingratos, somos injustos. Hoy te alaban, mañana te aporrean, ¿cierto? Dice, porque te quiero te aporreo, dice alguien ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, un momento eligen un presidente, al otro año ya no sirve para nada. Bueno, es que salen malos también, pero lo que quiero decir es que los seres humanos son volubles, son cambiantes, son ingratos. Y entonces a José también le tocó eso, como muy probablemente a muchos de ustedes les ha tocado, que ustedes han ayudado a alguien. ¿Cuántas veces nos ha pasado, Pastor Henry, que hemos bendecido a alguien cuando estaba en la prueba, en la dura? Dios nos usó para leer la palabra, para bendecirles, para formarles. Los casamos, desenterramos los familiares, después desagradecidos salen y se van. Así son los seres humanos. Otra vez usted ha ayudado a alguien, un amigo, a un conocido, y una vez cuando ese conocido está bien, te ignora, cambia el número del teléfono. Así somos los seres humanos. Y esto le tocó vivir a José. Pasó de interpretar los sueños a una larga espera. De la larga espera sucede algo, no que los hombres lo permitieron, sino que el Dios de los cielos permitió. Y fue que después de esa larga espera, el faraón tuvo un sueño. Usted recuerda ese sueño donde las espigas flacas se comían a las espigas gordas y quedaban igual de flacas, y que las vacas flacas se comían a las vacas gordas y no crecían, no avanzaban, quedaban igual de flacas, feas. Y entonces esto atormentaba al faraón. Y a causa de eso, ahí sí, el copero ahí se acordó, claro, hay un hombre que interpreta los sueños. Y Dios pasa a José
de la larga espera a ser el segundo en el reino para la gloria de Dios. Pero quiero decirles algo. Y les digo esto. ¿Ustedes creen que ahí terminó lo que Dios tenía con José? Fíjese usted que José fue respuesta a los egipcios. Pero cuenta la Biblia que también vino una gran hambruna sobre el pueblo de José y sus hermanos tuvieron que ir. Y hubo una confrontación, y cuenta la palabra que cuando él se confrontó con sus hermanos, empezó a llorar. Y lloraba tan fuerte que sus hermanos lo oían. ¿Sabe qué hubo en José? Sanidad. Y después de que él es quebrantado y vuelve, dice: ahora entiendo cuál es el propósito de Dios para mi vida. Porque ¿sabe cuál era el verdadero propósito de José? No era salvar a los egipcios, sino ser respuesta y salvación para su pueblo, para su familia. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces tienes que entender que la prueba trae preparación. Dígale que está a su lado: la prueba nos está preparando para que la gloria de Dios se manifieste sobre nosotros. Y vaya rápidamente ahí, ya voy a terminar, en el libro de Génesis capítulo 41 versículo 38. Génesis capítulo 41 versículo 38. Y me quiero detener para que usted lo busque y lo lea usted mismo con sus propios ojos. No que lo oiga, sino que usted mismo lo lea. Y si alguien no trajo Biblia, hágase al lado de él y muéstrele lo que dice Génesis capítulo 41 versículos 38. Dice la Biblia, ¿ya lo tenemos? ¿Cuántos dicen amén? Dice: y dijo Faraón a sus siervos. Aquí está hablando Faraón acerca de José. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esa prueba trajo una formación tan especial en José que incluso los impíos, las piedras, los que no conocían a Dios, reconocían que en José estaba el peso de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace la prueba. Por eso el apóstol Pablo dice que esa aflicción momentánea no se compara con ese mayor peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del peso de la gloria, surgen dos palabras: la palabra griega doxa y la palabra hebrea kabot, que traducen el peso de gloria. Y la palabra hebrea de kabot significa importancia, honor, majestad. Y la palabra doxa significa insignias, condecoraciones, reconocimiento. Cuando Pablo utiliza en el griego la palabra doxa, es como cuando el líder militar llega a un punto y le dicen: ¿usted quién es? Y entonces abre el saco y dice: aquí están mis doxas. Están todos sus ¿qué? Sus emblemas de quién es quién, de quién es él. Abría sus insignias. Este es un general, es un militar. ¿Por qué? Por las insignias. Pero también en el cabo significa la importancia, el honor, la majestad. Ha llegado alguien importante, ha llegado alguien especial, ha llegado alguien maravilloso. Y ese maravilloso es el Señor Jesucristo. Porque la prueba lo que produce es que te encontrarás con nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Es su gloria. Cuando la Biblia habla de la gloria, es el mismo, su presencia, su poder, su majestad, su señorío manifestándote en tu vida. ¿Sabes qué hace la prueba? La prueba te lleva a conocer más a tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y eso fue lo que pasó con mi vida. Hoy quiero decirte que para la gloria de Dios, Dios ha traído restauración. Dios me ha dado una esposa maravillosa que es Carolina, la cual honro porque es una mujer entregada al Señor, es una mujer de oración, es una mujer que todos los días busca al Señor. Me da una familia maravillosa. Dios me ha permitido tener una hija maravillosa y entender que Dios cumple su propósito eterno en cada uno de nosotros. No menosprecies la prueba, porque esa prueba Dios la está utilizando para traer cambio y transformación a nuestras vidas. Porque sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso, con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, Porque con Dios
todo puede cambiar.